El viento. Siempre el viento. En este rincón olvidado de Michoacán, dicen que el viento trae consigo los secretos, los susurros de lo que nunca debió ser. Pero a veces, amigos, el viento no es lo único que arrastra el aire. A veces, si agudizas el oído, más allá del crujido de la madera vieja, más allá del silbido entre las grietas, puedes escuchar un canto infantil, desgastado, casi inaudible, un eco, una melodía que no debería existir, porque allí, en esa casa, esa que ves justo ahí, esa casa que los lugareños bautizaron hace décadas como la Casa de los Lamentos, no ha tenido niños en más de 20 años. O al menos, eso es lo que la gente creía. ¿Verdad? Huele a tierra húmeda o abandono. Pero también, por las noches, cuando la luna es apenas una astilla en el cielo oscuro, los vecinos más viejos, esos que recuerdan los viejos tiempos, juran que un olor distinto se cuela por el aire. Un dulzor extraño, como a miel rancia, mezclado con algo más, algo que no pueden nombrar, pero que les eriza la piel. Lo llaman el olor de lo prohibido, de lo enterrado, una leyenda que se cuenta entre susurros con la mirada perdida en el horizonte. ¿Simple folclore? ¿O un eco de una verdad mucho más oscura? Soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Aquí no contamos cuentos para dormir. Desenterramos historias que la oscuridad se empeña en mantener ocultas. Lo que los vecinos llamaban la Casa de los Lamentos no era una leyenda. No era un capricho del viento. Era una tumba para los vivos, para aquellos a quienes se les negó hasta el derecho de tener un nombre. Esta es una de esas historias que duelen, que te revuelven las entrañas. Una de esas que nos obligan a mirar de frente al abismo de la condición humana, a la crueldad que se cocina a fuego lento, en el silencio, lejos de las miradas. Si estás buscando la verdad, aunque te cueste el sueño, si crees que la realidad es más impactante que cualquier ficción, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete. Activa la campanita. Porque lo que vamos a desenterrar hoy no es solo un caso. Es una herida abierta en el corazón de México. Una herida que pocos se atreven a tocar. ¿Estás listo para conocer a los sin nombre? ¿Para adentrarte en el horror de lo que el incesto y el abandono pueden engendrar? Acompáñame. Esto apenas comienza. Y te prometo que al final, nada volverá a ser lo mismo. La historia que vamos a contar hoy no empezó con un grito. Empezó con una rutina. La rutina de una mujer joven, idealista, con un par de zapatos desgastados y un corazón lleno de una fe inquebrantable en la justicia social. Su nombre era Leticia Morales. Y su vida, como ella la conocía, estaba a punto de desmoronarse. Leticia era trabajadora social en un pequeño centro comunitario de Taretán, Michoacán. ¿Por qué Taretán? No por elección. Un año antes había llegado huyendo de un desengaño amoroso en la capital, de la asfixia de una ciudad que prometía mucho y daba poco. Huyendo quizás de sí misma. Buscaba un nuevo comienzo. Un lugar donde su pasión por ayudar pudiera realmente marcar una diferencia. Aquí, en la tranquilidad aparente del campo, creyó encontrarlo. Su día a día era predecible. Visitas a familias de bajos recursos, mediación en conflictos vecinales, programas de apoyo a madres solteras. Un trabajo honesto. Agotador, sí, pero gratificante. O eso pensaba. Tenía esa chispa de los recién egresados, esa convicción de que cada pequeño esfuerzo sumaba. Por las mañanas, el café aguado. Por las tardes, el polvo en la carretera. Por las noches,
Los expedientes. Cada nombre, cada historia. Una pequeña pieza en el enorme rompecabezas de la miseria y la esperanza. ¿Ingenua? Quizás. Pero su idealismo era un escudo. Y una venta. Ella creía en el sistema. Creía en las fichas, en los formularios, en los protocolos. Creía que si había un problema, había una solución. Bien documentada, bien estructurada. Leticia confiaba en que si uno seguía las reglas, la ayuda llegaría. Se aferraba a la lógica, al orden. Nunca había imaginado que el horror podría esconderse tan a la vista, tan cerca. ¿Cómo podría una mente tan metódica enfrentarse a un caos tan absoluto? ¿Cómo podría la burocracia desentrañar un nudo tan ancestral? La verdad es que no lo sabía. Y el universo, cruel como es, estaba a punto de enseñárselo de la peor manera posible. El secreto, el monstruo que se escondía en la colina, no se reveló de golpe. Fue un goteo, un cúmulo de anomalías. La primera pista fue casi ridícula. Una lista, un censo de población de 1980, amarillento y olvidado en un cajón. Leticia lo revisaba como parte de un programa de actualización de datos. Y ahí estaba. Un número que no cuadraba. Familia Chávez, 8 miembros. Pero en los registros actuales, solo figuraban 2. Los ancianos matriarca y patriarca. ¿Dónde estaban los otros 6? ¿Se habían mudado? ¿Fallecido? Preguntó en el pueblo. Los tendederos se encogían de hombros. Ah, los Chávez. Siempre tan suyos. El párroco, un hombre de pocas palabras, solo murmuró algo sobre gente de pocas visitas. La segunda pista llegó una semana después. Una tarde, comprando tortillas, Leticia escuchó un murmullo entre 2 comadres. Los del cerro, ya los viste. Flacos como alambres. La conversación se detuvo abruptamente cuando la vieron. Silencio. Miradas furtivas. ¿Qué escondían? Leticia sintió una punzada. La curiosidad, sí, pero también algo más. Una corazonada. La misma que te dice que hay un lobo en el bosque, aunque solo hayas visto una sombra. Esa noche, revisó los expedientes de salud de la zona. Nada. Ni una sola consulta de los Chávez en décadas. ¿Cómo era posible? ¿Nadie se enfermaba en esa casa? ¿O nadie los llevaba al doctor? La anomalía era flagrante. El sistema, su querido sistema, no había detectado nada. Decidió hacer una visita de rutina, sin avisar. Como manda el protocolo cuando hay sospecha de abandono o negligencia. La camioneta del centro social se sacudió en el camino de terracería. La casa de la colina se veía igual de desolada. Tocó la puerta. Nada. Solo el viento y el crujido de la silla vacía. Gritó. Servicios sociales, Leticia Morales. Silencio. Volvió a tocar, con más fuerza. La frustración le quemaba la garganta. La voz de su jefe resonaba en su cabeza. No se meta en problemas morales. Esas familias son complicadas. Pero su instinto le gritaba otra cosa. Le gritaba que algo andaba muy mal, que no era una simple reclusión. Era algo más, algo oscuro, más allá de lo comprensible. Leticia decidió volver al día siguiente, esta vez sin avisar. No sabía que esa decisión sería el primer paso hacia un abismo del que nunca podría salir completamente. Un abismo que devoraría su inocencia y la confrontaría con la peor cara de la humanidad. El sol caía a plomo. El aliento se pegaba en la garganta. Leticia no fue sola esta vez. Un policía municipal la acompañaba, un hombre joven y desganado que solo esperaba que esto terminara pronto. La camioneta se detuvo frente a la casa. El silencio era ensordecedor. Abrió la puerta, no sin dificultad,
La madera carcomida chirrió como un lamento. Y entonces, el olor. Un golpe en el rostro. Un golpe en mi mente semana. Primero, un hedor a humedad estancada, a polvo viejo, a comida podrida. Pero debajo de eso, algo más agrio. Algo que le recordó a orina, a enfermedad, a suciedad acumulada durante años. Era el olor del encierro, del abandono. Un olor que se pegaba a la ropa, a la piel, y que no se iría nunca. ¿Alguna vez has olido la desesperación? No, ¿verdad? Yo tampoco, hasta que te adentras en lugares como este. La oscuridad era casi total. Las ventanas estaban tapiadas con viejas tablas y cartones. La poca luz que se filtraba creaba formas fantasmales en el interior. El aire era denso, pesado, difícil de respirar. Zumbidos, el zumbido constante de las moscas. Cientos de ellas, quizás miles, revoloteando en la penumbra. Se movían con linternas. El haz de luz se encontró con paredes manchadas de mugre, con telarañas que colgaban como sudarios. No había muebles, solo trastos, objetos indescriptibles, montones de ropa sucia. El desorden era caótico, una fotografía del abandono más absoluto. El frío era penetrante, a pesar del calor exterior. Un frío que venía de las entrañas de la tierra, un frío que calaba los huesos. Y entonces, el sonido. Un murmullo, un quejido débil, casi inaudible. Venía del fondo de la casa. Leticia sintió que su corazón se le salía del pecho. El policía se tensó. Avanzaron, lentamente. Cada paso era un desafío. La casa estaba dividida en pequeñas celdas, separadas por sábanas viejas colgadas de cuerdas improvisadas. En una de ellas, acurrucados en un rincón, sobre un colchón sucio, cubiertos por una manta raída, estaban 3 figuras, 3 cuerpos, diminutos. Leticia apuntó la linterna. Lo que vio la dejó sin aliento. Un nudo en la garganta. Sus cuerpos. Eran mapas de abandono. Costillas marcadas bajo una piel casi transparente. Brazos y piernas delgados como ramas secas. Ojos hundidos que miraban sin ver. Cubiertos por una semejanza que iba más allá de lo fraternal. Parecían esculpidos por la misma mano, pero con un cincel brutal. Sus vientres estaban hinchados, la señal inequívoca de desnutrición severa. No había lágrimas. No había gritos. Solo ese murmullo. Un leve balanceo de sus cuerpos, como si buscaran consuelo en el movimiento. Leticia sintió el terror helado. El corazón le martilleaba en las sienes. El estómago se le revolvió. Esto no era negligencia. Esto era algo más, algo criminal. Los tomó de la mano, con cuidado. Su piel era fría, gélida. Sintió sus huesos frágiles bajo la palma de su mano. Quiso llorar, quiso gritar, quiso vomitar. Pero su mente, la mente de la trabajadora social, empezó a funcionar, a procesar, a catalogar el horror. Mentalmente, anotó: posible desnutrición de 3er grado. Atrofia muscular severa por inmovilidad prolongada. Signos evidentes de deprivación sensorial extrema. No respondían a los estímulos verbales. No fijaban la mirada. Sus ojos, aunque abiertos, parecían mirar a través de ella. Signos de raquitismo. Posibles problemas cardíacos. Pulmones débiles. El policía a su lado había palidecido. Había visto cosas, pero esto era diferente. Esto era la aniquilación de la inocencia. Pero su corazón solo podía pensar en una cosa: son niños, y habían estado viviendo así. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? ¿Quién había permitido esto? ¿Dónde estaban los adultos de la casa? De repente, el sonido de pasos pesados. La abuela Chávez apareció por un pasillo. Su rostro una máscara de furia y desconcierto.
¿Qué hacen aquí? Fuera de mi casa, fuera. Su voz era áspera, cargada de odio y desesperación. Los cuerpos de los niños se tensaron, se encogieron aún más. Un miedo primario se apoderó de ellos. Leticia entendió en ese instante la dinámica. La abuela era la matriarca, la que imponía el silencio, la que controlaba. No había rastro del patriarca, ni del otro hombre que, según los rumores, vivía allí. Solo la furia de la anciana, defendiendo un secreto más oscuro que la misma noche. ¿Qué clase de infierno había sido este lugar para ellos? ¿Quién mandaba en este reino de sombras? ¿Y dónde estaban los responsables de este horror? La respuesta, aunque obvia para Leticia, era aún más desgarradora. Estos niños, estos pequeños seres, eran el resultado de un crimen que nadie quería nombrar. La raíz del silencio. La prehistoria de este horror no era una historia sencilla. No era un evento aislado. Era una telaraña, una dinastía de dolor, tejida generación tras generación, en la más profunda de las soledades. Para entender a los sin nombre, había que ir al origen, al trauma fundacional. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo una familia entera cae en semejante abismo? Todo comenzó con el bisabuelo Chávez, un hombre rudo, hermético, que llegó a estas tierras inhóspitas a principios del siglo XX, huyendo de una revuelta campesina en el sur. Se estableció en la colina, lejos de todo. Su primera esposa murió en el parto. La segunda, la abuela de los niños encontrados, era su propia sobrina. Una unión forzada, un matrimonio arreglado para mantener la sangre pura, según los viejos del pueblo. Una tradición de ignorancia y aislamiento. Y así, el incesto, como una semilla envenenada, fue plantada en el árbol genealógico de los Chávez. La bisabuela era apenas una niña cuando se casó. Sumisa, miedosa, dio a luz a 10 hijos. La mayoría con algún tipo de deformidad o retraso. Eran los raros del pueblo, los que nunca bajaban, los que vivían en su propio mundo. El bisabuelo, en su paranoia, prohibió cualquier contacto con el exterior. El mundo de afuera es pecado, sentenciaba. Nos contaminarán con sus ideas. Les inculcó el miedo a lo desconocido, el recelo hacia cualquiera que no fuera de su sangre. Una secta familiar, sin dogma, solo el miedo y la ignorancia como líderes. La endogamia, la cruza de parientes cercanos, empezó a hacer estragos. Genéticamente, el destino estaba sellado. Los hijos de los hijos, con malformaciones cada vez más pronunciadas, con capacidades cognitivas limitadas, con problemas de salud graves. La tía Josefa, la partera del pueblo en los años 50, recordaba las visitas a la colina con un escalofrío. Esos niños nacían débiles, con los ojos raros. Parecían viejos, recién nacidos. Josefa, ¿por qué no hizo nada? Señora, ¿qué iba a hacer? Eran los Chávez, eran muy suyos. Y si uno preguntaba, el señor Chávez los sacaba a patadas. El pueblo no se metía con ellos. Miedo, complicidad silenciosa. ¿Acaso el miedo no es una forma de complicidad? ¿Cuándo la inacción se convierte en consentimiento? El trauma se transmitió. El abuso se convirtió en norma. El secretismo en ley. La abuela, la que Leticia encontró en la casa, era una de las hijas de esa primera generación. Ella misma, producto de esa unión incestuosa. Y repitió el patrón. Con su propio hermano. Con su propio hijo. La espiral descendente. Una cadena de horrores que se perpetuaba a sí misma. El ex policía del pueblo, don Manuel, jubilado y con el alma cargada de arrepentimientos, se sentó con nosotros en una entrevista simulada, su voz quebrada.
Nosotros sabíamos. Había rumores. Se decía que los Chávez se casaban entre ellos. Pero, ¿qué se hace, joven? ¿Cómo entras a una casa si no hay denuncia? La ley es la ley. Y en el pueblo, la gente prefiere no ver. Hacerse de la vista gorda es más cómodo. ¿Más cómodo? ¿A qué precio? El sacerdote del pueblo, padre Gregorio, un hombre joven y sincero, confesó su frustración. Fui un par de veces. Intenté hablar con ellos. Llevé despensas. Ofrecí ayuda. Me cerraron la puerta en la cara. Me dijeron que estaban bien, que no necesitaban nada del mundo pecador. ¿Qué hacer ante un muro así? Forzar la entrada. La fe te dice que ayudes, pero la ley te amarra las manos. Las reglas internas eran férreas. No hablar con extraños. El mundo de afuera es peligroso. Somos los únicos que podemos cuidarnos. Se forjaron en el aislamiento, una fortaleza impenetrable de ignorancia y miedo. Los niños crecían sin conocer otra realidad. Su mundo era esa casa, su familia, ese pequeño círculo. Sus maestros, los ecos de una tradición perversa. ¿Se puede culpar a quienes crecen en tal oscuridad? ¿Son víctimas o victimarios aquellos que solo han conocido la distorsión como verdad? La respuesta es tan compleja como dolorosa. Esta historia es el grito de esos que nunca supieron lo que era el sol, la lucha, la batalla. Una vez que Leticia Morales puso un pie dentro de esa casa, no hubo vuelta atrás. La visión de esos niños, esos pequeños seres despojados de todo, la marcó para siempre. Pero el horror del descubrimiento fue solo el principio. La verdadera guerra, la que se libraría en los despachos, en los tribunales, en la indiferencia del sistema, apenas comenzaba. El primer paso fue contactar a la policía. Ya lo había hecho el día del descubrimiento, pero la burocracia se movía a paso de tortuga. Informes, declaraciones, fotos, pruebas. Cada paso era un laberinto. Leticia llamaba, una y otra vez, a los juzgados, a los servicios de salud estatales, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, señorita Morales, estamos trabajando en ello. El expediente está en revisión. Tenemos muchos casos. La indiferencia, el tedio, las puertas cerradas en las oficinas de gobierno. El sistema no estaba diseñado para salvar a los que ya había olvidado. Esa frase, esa maldita frase se repetía en su cabeza. ¿Cómo era posible que unos niños hubieran vivido así en pleno siglo XXI, a unos cuantos kilómetros de un pueblo, sin que nadie interviniera? Porque los informes se perdían. Porque las denuncias no se investigaban. Porque nadie quería mover el avispero. Demasiado trabajo, demasiados problemas, demasiada tristeza. Leticia se negaba a rendirse. Se convirtió en una molestia, en una voz insistente, en una espina en el costado del sistema. Amenazó con ir a los medios, con denunciar públicamente la negligencia, con llevar el caso a las más altas esferas. Fue una táctica desesperada, pero funcionó. La presión empezó a crecer. El caso de los niños Chávez, como empezaron a llamarlos los pocos que sabían, escaló. Las llamadas se volvieron más urgentes, las reuniones más frecuentes, y entonces la orden llegó. Una orden de cateo, una orden de rescate. La tarde del rescate. El pueblo se convulsionó. La noticia se corrió como reguero de pólvora. Vecinos curiosos se agolparon en la distancia, observando. La camioneta del Ministerio Público, la ambulancia, varias patrullas de la Policía Estatal, un convoy de esperanza y dolor.
Los vehículos se detuvieron frente a la casa de la colina. Esta vez, no hubo chirrido de puertas. Los agentes, armados, irrumpieron. La abuela Chávez, al verlos, no opuso resistencia. Cayó de rodillas, con los ojos vacíos, un rictus de resignación o quizás de incomprensión. «Están con Dios», murmuró. «Están mejor aquí». El otro hombre, el hijo de la abuela y padre de los niños, un ser patético y embrutecido por la vida y el incesto, fue encontrado en la parte trasera, acurrucado, temblando. No hubo violencia por parte de los captores, solo una extraña mezcla de confusión y sumisión. Habían vivido tanto tiempo en su propia burbuja que la irrupción del mundo exterior era como una invasión alienígena. Los niños, los pequeños sin nombre, estaban sentados en el mismo rincón. Cuando las luces de las linternas y las cámaras los enfocaron, se encogieron. El miedo en sus ojos, un miedo que no era a los extraños. Era el miedo a lo desconocido, al cambio, a ser arrancados de su único mundo, por horrible que fuera. Para ellos, esa era su realidad, su refugio, su universo completo. Un paramédico, un hombre corpulento y con años de experiencia en emergencias, se arrodilló lentamente frente a ellos. Extendió una mano. No hubo respuesta. La niña más pequeña, de no más de 4 años, empezó a llorar. Un llanto ronco, sin lágrimas. Un sonido que te congelaba la sangre. No era un llanto de niño. Era el lamento de un animal herido. El informe policial, páginas y páginas de horror descritas con frialdad legal, detallaría: víctimas halladas en estado de extrema desnutrición, higiene deficiente, signos de maltrato físico y psicológico prolongado, incomunicación verbal con los rescatistas. «Tuvimos que cargarlos», contaría el paramédico años después, en un reportaje local. Eran como plumas. No caminaban, no reaccionaban. Era como si les hubiéramos quitado el alma. Los envolvieron en mantas térmicas, con cuidado extremo. Los llevaron a las ambulancias. Mientras se los llevaban, la abuela Chávez se puso de pie, sus ojos fijos en los pequeños cuerpos que se alejaban. «Los han contaminado», susurró. «Los han roto». Leticia la escuchó y sintió un escalofrío. La abuela creía que les estaba haciendo un favor, que los estaba salvando del mundo pecador. La distorsión de la realidad. La mente de Leticia se llenó de preguntas. ¿Cómo se reconstruye un alma tan rota? ¿Cómo se les devuelve un nombre, una vida, una identidad? ¿El camino hacia la sanación sería más largo y sinuoso que el mismo horror? El camino de sanación, largo, doloroso, lleno de recaídas y pequeños triunfos. Un sendero que se extendía mucho más allá de las puertas de la casa del horror. Para los sin nombre, el mundo exterior era un shock, un impacto brutal para sus sentidos atrofiados. Llegaron al hospital. 3 pequeños fantasmas, con los ojos desorbitados por el miedo. Los diagnósticos médicos fueron devastadores. El informe médico detallaba: desnutrición proteico-calórica severa, anemia crónica, raquitismo extremo, retraso psicomotor grave, atrofia muscular generalizada, problemas pulmonares y gastrointestinales crónicos. Se descubrió que uno de los niños tenía una cardiopatía congénita, producto de la endogamia. Otro, una forma severa de autismo. Y la tercera, una discapacidad intelectual profunda. Sus cuerpos, frágiles y marcados, eran la prueba viviente del infierno que habían soportado. El primer baño fue un trauma. Por primera vez en su vida, sintieron el agua caliente en su piel.
No gritaron de dolor, gritaron de miedo. Se aferraron a las enfermeras aterrorizados por el roce, por la sensación del jabón, por el flujo constante del agua, el ruido de los aparatos médicos, el brillo de las luces fluorescentes, el olor a desinfectante. Todo era abrumador. Una explosión de estímulos para unos sentidos que habían vivido en la penumbra y el silencio. No hablaban. Solo emitían sonidos guturales. No sabían cómo usar una cuchara. Comían con las manos. Se asustaban con cualquier ruido inesperado. Se escondían bajo las camas. Leticia los visitaba a diario. Se sentaba a su lado. Les leía cuentos, aunque no parecían entender. Les cantaba canciones de cuna. Intentaba, con cada fibra de su ser, crear un puente hacia el mundo real. Meses se convirtieron en un año. Y ese año, en años. La recuperación fue lenta, agonizante. Pero no estaban solos. Surgieron los ángeles guardianes. La doctora Stam. Elena Rojas, una psicóloga infantil con una paciencia infinita. El maestro Carlos, un pedagogo especializado en niños con necesidades especiales, que dedicó su vida a ellos. Y más tarde, las familias de acogida. Héroes anónimos que abrieron sus hogares y sus corazones. La doctora Rojas trabajó con ellos usando terapia de juego. Primero, solo observaba. Luego, les ofrecía juguetes simples, bloques de madera, pelotas suaves. Poco a poco, los niños empezaron a responder. Un día, después de 6 meses, la niña más pequeña, a quien llamaron Sol, tomó un bloque y lo puso sobre otro. Un acto simple, un milagro. El maestro Carlos les enseñó a pintar, a dibujar, a garabatear. Fue en sus dibujos donde empezaron a expresar el horror que no podían nombrar. Figuras negras, sin rostro, ojos grandes y vacíos. Pero también, poco a poco, empezaron a aparecer colores. Soles, flores, avenue, pequeños destellos de luz. La primera vez que Sol sonrió, una sonrisa genuina, luminosa, la doctora Rojas no pudo contener las lágrimas. La primera vez que uno de ellos, al que llamaron Miguel, abrazó a la doctora Rojas, fue una explosión de emoción en la sala. Un paso, un puente, una conexión. La familia de acogida de Sol, los García, eran una pareja mayor, sin hijos, que encontraron en ella una razón para vivir. Le enseñaron a hablar, lentamente, una palabra cada vez. Agua, pan, mamá. El sonido de esas palabras era música para los oídos de Leticia. La primera vez que Sol se reconoció en un espejo, no hubo miedo. Hubo curiosidad, un reconocimiento de su propia existencia. Y la primera vez que rió, una risa clara, limpia, fue un bálsamo para todas las heridas. Pero la recuperación no era lineal. El trauma era una sombra. Las cicatrices no cerraban del todo. Las pesadillas, los terrores nocturnos, los miedos irracionales que persistían, los sonidos fuertes los atemorizaban, los espacios cerrados los asfixiaban. A veces, la regresión era brutal. Hubo un evento. Un día, Sol, que ya tenía 10 años y había logrado un progreso asombroso, entró en pánico durante una excursión escolar. Vieron una casa abandonada. La visión la transportó de nuevo. Se escondió bajo un pupitre. Gimió. Lloró. Sus ojos se volvieron a vaciar. Fue una recaída devastadora. Un recordatorio brutal de que el pasado siempre está ahí, agazapado. Que la oscuridad, una vez conocida, nunca desaparece por completo. Que la mente, por mucho que luche, guarda los recuerdos más atroces. La doctora Rojas y Leticia se reunieron. Estaban exhaustas, pero no se rindieron. Reforzaron las terapias, aumentaron el apoyo. Y fue entonces,
justo cuando pensaban que lo peor había pasado, que Sol empezó a dibujar algo nuevo, algo diferente. Dibujaba figuras, rostros, pero no los suyos. Eran otros niños. 1, 2, 3, 4, 5. Había 5 figuras, 5 cabezas. ¿Qué significaba? Y lo que dibujó reveló que había otro secreto. Uno que ni siquiera el catalizador, ni la doctora Rojas, ni Leticia había sospechado. Había más sin nombre. La historia estaba lejos de terminar. Era solo otro capítulo, uno más oscuro. El presente, años después de aquel rescate. El tiempo, ese sanador implacable, ha avanzado. ¿Dónde están los sin nombre hoy? La doctora Arisa. Rojas nos revela que Sol, la niña más pequeña, ahora es una mujer joven, de 20 y tantos años. Ha logrado una independencia asombrosa. Vive en una pequeña ciudad, trabaja en un vivero. Su amor por las plantas es su refugio. Las cicatrices están ahí, en sus ojos, a veces, en su forma de rehuir las multitudes. Pero ríe, ama. Y ha encontrado una familia en sus amigos. Nunca tuvo hijos propios. Dice que no se atreve a romper la cadena del trauma. Pero ha dedicado su vida a los animales, a cuidar lo vulnerable. Su historia es un testamento a la resiliencia del espíritu humano. Miguel, el niño, el que padecía la cardiopatía, falleció hace unos años. Su corazón, débil desde el nacimiento, no resistió, pero vivió sus últimos años rodeado de amor, con una familia de acogida que le dio todo lo que nunca tuvo. Supo lo que era ser abrazado, supo lo que era un cuento antes de dormir. Se fue en paz. La tercera niña, la que padecía autismo y discapacidad intelectual severa, vive en un centro especializado. Recibe cuidados constantes. Nunca pudo articular palabras, pero se comunica a través de sonidos y gestos. Sus cuidadores dicen que, a su manera, ella es feliz. Siente el afecto, sonríe. ¿Y los captores? Y la abuela Chávez fue internada en un hospital psiquiátrico, donde falleció años después, sin mostrar remordimiento alguno. Su mente, prisionera de su propia ignorancia y de la enfermedad mental, nunca pudo comprender la magnitud de su crimen. El hijo, el padre de los niños, pasó unos años en prisión por incesto y abandono. Salió en libertad condicional. Nunca se le volvió a ver en el pueblo. El sistema, a su manera, intentó cerrar el caso. Pero, ¿se puede cerrar un caso así? Leticia Morales, nuestra catalizadora, sigue trabajando en servicios sociales, pero ya no es la misma. Sus ojos han visto demasiado. Su idealismo se ha templado con el dolor. Pero su compromiso es más fuerte que nunca. Ha fundado una organización no gubernamental para la prevención del incesto y el abuso infantil en zonas rurales. Sabe que la lucha es interminable, que la oscuridad siempre acecha. Pero también sabe que cada luz que se enciende, por pequeña que sea, es una victoria. La historia de los sin nombre terminó. O, al menos, su capítulo más oscuro. Pero la realidad que la hizo posible sigue ahí afuera. En cada casa con las cortinas siempre cerradas. En cada niño que no va a la escuela. En cada rumor que elegimos ignorar. En cada silencio que cómplice que permitimos. ¿Cuántas casas de los lamentos existen en este país? ¿Cuántos sin nombre siguen esperando un rescate? ¿Cuántos secretos se guardan en el corazón de nuestras comunidades, disfrazados de tradiciones o asuntos familiares? No hay respuestas fáciles, solo preguntas difíciles, preguntas que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestra propia comodidad, nuestra propia inacción. El dolor de esta historia no debe ser en vano.
Debe ser una alarma, un grito, una llamada a la acción, a abrir los ojos, a no permitir que el silencio sea un refugio para el horror. Soy padre del Valle. Y en realidad, México, creemos que la única forma de combatir la oscuridad es encendiendo una luz, aunque nos queme las manos, aunque duela. Porque la verdad, por terrible que sea, es siempre el primer paso hacia la justicia, hacia la sanación, hacia un futuro donde ningún niño sea un sin nombre. Nos vemos en la próxima historia.